Recomendación en inglés. Recommendation. Recommendation, muy bien. Sin r, ¿no? Recommendation. Y es un sustantivo, ¿no? Va con la, o con mi, o con una recomendación, mi recomendación. Y hay un verbo relacionado a este sustantivo, el cual es recomendar. En inglés, to recommend. To recommend. Tengo que recomendar algo para ti. Parte por parte, con toda la concentración en una parte a la vez. Tengo que recomendar algo para ti. I have to recommend something for you. Muy bien. I have to recommend something for you. I have to recommend something for you. Cuando agregamos la S de he, she, it a have, tenemos una irregularidad. No es haves, sino has. Los verbos muy comunes, como es to have, tener, suelen ser los más irregulares en todos los idiomas. Entonces aquí encontramos una irregularidad. Al agregar S a have, no es haves, sino has, H-A-S. Has, to has. No tú, ¿no? Porque ya no es, nunca va a ser infinitivo, ¿no? Ya tiene persona. Has. Muy bien. H-A-S, y claro, esa S vibra, suena como una Z inglesa. Has. Ella tiene una recomendación. She has a recommendation. Muy bien. She has a recommendation. Entonces, tenemos el sustantivo recommendation y el verbo to recommend. Ella tiene que recomendar un restaurante. Ella tiene que recomendar un restaurante. She has to recommend a restaurant. Muy bien. She has to recommend a restaurant. Invitación era Invitation. invitation. Invitar, vimos que era To invite. to invite. Otra vez hemos encontrado un patrón aquí, o bien un patrón dentro de un patrón, y es uno muy útil, de hecho. Ya sabemos que los sustantivos que terminan en ion y o n, recomendación, invitación, por lo general son compartidos con el inglés. Recommendation, invitation. Pero aparte de acceder a centenares de sustantivos útiles con este patrón, en general los sustantivos ion y on también los podemos convertir en verbos. Por ejemplo, tenemos el sustantivo expresión en inglés, que sería en inglés, va con doble S en inglés. Expression. Expression, muy bien. Y el verbo expresar es to express en inglés. To express. ¿Tengo que expresar algo? I have to express something. Muy bien. I have to express something. Entonces, tenemos el sustantivo expression, quitamos la terminación del sustantivo ion y ahora tenemos el verbo to express. También existe el sustantivo confesión, ¿no? También con doble S en inglés. Entonces, Confession. confession, ¿no? Doble S, I-O-N suena igual a T-I-O-N, ¿no? Confession. Entonces, si estamos armando una frase y requerimos del verbo confesar, sabiendo que existe confession, podemos hacer el verbo confesar. To confess. To confess. Muy bien. Tengo que confesar algo. I have to confess something. I have to confess something. Muy bien. Confess sería buen ejemplo de una palabra con algo de registro en inglés, ¿no? Que suena un poco más formal, pero puede por eso también sonar un poco más atrevido y divertido, ¿no? Decir, I have to confess something. Entonces, el inglés realmente juega con esta cuestión de los registros. I have to confess something. Impresionar, ¿cómo sería? Existe impresión, impression, entonces. To impress. To impress, claro. Ella tiene que impresionarlos o les. Ella tiene que impresionarlos. She has to impress them. Muy bien. She has to impress them. Ella realmente tiene que impresionarlos.
She really has to impress them. She really has to impress them. Muy bien. Así que hemos visto que quitando la terminación ion de algunos sustantivos, encontramos verbos. Impression, to impress, confession, to confess, expression, to express. Pero parece que a veces le cuesta al inglés decidir respecto de qué es la terminación de estos sustantivos ion. Por ejemplo, si el sustantivo termina en ation, como en recommendation, invitation, en algunos casos el inglés decide que la terminación sigue siendo ion y quitamos eso para formar el verbo. Y en otros casos el inglés decide que ation es la terminación y entonces quitamos eso para formar el verbo. Esto es lo que pasa con recommendation, to recommend, invitation, to invite. Estamos quitando ation para encontrar el verbo. Lo mismo pasa con el sustantivo cancelación, cancellation. Aquí el inglés decidió que ation era la terminación. Entonces el verbo cancelar en inglés sería To cancel. to cancel, ¿no? Quitamos ation de cancellation, to cancel. Queremos cancelar la reservación. We want to cancel the reservation. Muy bien. We want to cancel the reservation. ¿Cómo sería el verbo reservar si quitamos ation otra vez del sustantivo? To reserve. To reserve. Muy bien. Y esa S como Z, como Z, ¿no? Que le precede una vocal. To reserve. Queremos reservar la mansión. We want to reserve the mansion. Muy bien. We want to reserve the mansion. Entonces, si el sustantivo termina en ation, es posible que el inglés entendiera ation como la terminación del sustantivo, en vez de solo ion. Pero no es siempre así tampoco. Por ejemplo, el sustantivo celebración es el sustantivo solo, la A toma el acento y suena A aquí. La celebración, The celebration. celebration, the celebration. En este caso, el inglés ha decidido que ion es la terminación. Entonces es lo que quitamos para encontrar el verbo celebrar, que es to celebrate. Celebration, quitamos I-O-N y nos queda la T, ¿no? To celebrate. Entonces tenemos educación, que sería el sustantivo, la educación, The education. the education. Aquí también el inglés entendió que la terminación era ion. Entonces el verbo educar, To educate. bien, to educate. Así que más o menos la mitad de los sustantivos que terminan en ation específicamente se harán verbos quitando ation, recommendation to recommend, y la otra mitad solo quitando ion, education to educate. Entonces, aunque este patrón a veces solo nos ayuda a encontrar posibilidades para el verbo, no deja de ser un patrón tan útil porque son centenares de verbos los que podemos encontrar así. Si estamos trabajando con un sustantivo ation, podemos probar las dos posibles versiones mentalmente. Por ejemplo, to educate. Podemos probar las dos posibilidades, ¿no? Quitando ion y quitando ation. Y muchas veces se nos resaltará la versión correcta por haberla escuchado por ahí. Y aparte, si estamos hablando inglés con alguien, podemos preguntar. Si estamos buscando, por ejemplo, el verbo motivar, de motivation, si es to motive o to motivate, podemos preguntar sin vergüenza. Rompamos la cuarta pared con el nativo. Estamos aprendiendo y está bien. ¿Cuál crees que es, en este caso, to motive o to motivate? To motivate. To motivate, buena intuición, muy bien.